Porque aunque cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, para poder aprender a leer y a escribir, deben haber conseguido antes un buen nivel de lenguaje oral y una coordinación de movimientos adecuados. Conmigo se encuentra la licenciada Dariana González. Ella es consultora educativa y hoy viene a dar importantes recomendaciones para una lectura adecuada y comprensiva ahora que inició el año lectivo 2018. Licenciada, bienvenida a Next Noticias. Licenciada, se estima que la edad ideal para el aprendizaje de la lectoescritura es en torno a los 6 años. ¿Por qué se menciona esto? Bueno, porque necesitamos que los niños hayan consolidado otros procesos. Dentro de esos están los que mencionas sobre el lenguaje y la motricidad. Esperamos que durante el periodo preescolar de 3 años, 4, 5 años puedan dedicar el mayor tiempo a poder desarrollar estas actividades o estas estrategias que los ayudan a consolidar sus habilidades de motricidad, de lenguaje. La lectura y la escritura es una forma de comunicación también. Entonces va a estar muy ligada a cuáles son las habilidades de lenguaje que yo tengo. Porque al momento de leer vamos a como quien dice, iniciar o reiniciar todas estas habilidades de lenguaje que hemos ya consolidado de otra forma. Pero ese proceso, ¿cómo funciona? El proceso de aprender a leer. Ok, el proceso de aprender a leer va a incluir diferentes áreas. Nosotros lo vemos claramente desde 2 vías. Todos como lectores necesitamos desarrollar 2 vías que son la ruta léxica y la ruta fonológica. Estas rutas nos ayudan, por ejemplo, la ruta léxica nos ayuda a identificar las palabras como un todo, a memorizar estas palabras. Cuando tú ves la palabra Panamá, ya no tienes que leerla sílaba por sílaba, sino que ya sabes que es Panamá. Esto incluso lo hacen los niños alrededor de los 3 años, cuando empiezan a ver logos, y hablamos de lectura logográfica, donde ven logos y pueden asignarle un nombre, un logo de un banco, un logo de un restaurante, un logo de un lugar, donde ven ese logo y le colocan un nombre. Esto es tal cosa. Eso es lectura logográfica. Y va a depender, la parte léxica va a depender de que nos podamos memorizar estas palabras, pero también está la fonológica. En la fonológica trabajamos todo lo que es segmentación, división. Para yo decir la palabra palmera, tengo que saber que esto tiene 3 sílabas y que la primera es pal y que esa L pertenece a la primera sílaba. Porque si no, leería algo como palmera o palamera, porque le incluyo una letra, por ejemplo. Entonces voy a necesitar de estas 2 habilidades, porque las palabras que sean más familiares las voy a ir archivando en mi léxico, en mi lexicón, que es mi biblioteca de palabras. Licenciada, usted mencionó un tema muy interesante, que es a partir de los 3 años hay niños que pueden aprender a leer bloques de palabras, pero se debe dividir, por ejemplo, en categorías: animales, cosas, frutas, vegetales, y eso lo pueden hacer a partir de los 3 años con toda facilidad. Sí, y esto va a reforzar su lectura, su ruta léxica. Él está memorizando estas palabras, no las está decodificando. O sea, no está pudiendo decir esto qué sílabas son, está pudiendo memorizar estas palabras como un todo. Se las está aprendiendo como una imagen. Entonces es una forma de leer, pero memorizando, siempre tomando en cuenta que el niño esté listo para hacerlo. A partir de los 3 años hay niños que ya lo están haciendo, como hay niños que tienen 3 años y pueden hacer ejercicios de conciencia fonológica, que son ejercicios para separar mentalmente estas palabras. Cuando llegamos a 1º o 2º grado empezamos a separar palabras en sílabas, pero antes de esa fecha nosotros podemos hacer estos ejercicios con los niños y mentalmente decirle zapato y que ellos puedan en palma separar zapato. Ya yo voy a empezar a hacer esta estructura para que cuando inicie el proceso lector tenga más habilidades y pueda ser un poco más sencillo. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija tiene algún problema en la escritura o en la lectura, debo corregir? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles son algunas señales que los padres de familia deben prestar atención puntual? Bueno, en el proceso lector hablamos de las dificultades específicas de la lectura, que son dificultades que se presentan cuando los niños no cumplen lo que esperamos para su edad, que pueden ser inversión, rotación, sustitución de letras al momento de decodificar. También esto muchas veces viene precedido de que haya dificultades para memorizar el abecedario, para la correspondencia fonética, qué sonido, qué fonemas se escuchan a través de cada uno de los signos que al final estamos viendo que son las letras.
Entonces, estas dificultades pueden irse agravando a medida que el niño va aumentando de nivel escolar. Un niño que está en segundo o tercer grado y aún su lectura es muy silábica, que es lo que en casa llamamos cancaneo, cuando hablan o leen una palabra sílaba por sílaba, esto realmente se llama lectura silábica, y vemos que ya el niño está en tercer grado y todavía cada palabra no la está pudiendo ver por completo, sino que está leyendo sílabas por sílaba. Cercano a esta edad podemos decir, bueno, hay dificultades. Siempre es importante que tengamos muy claro cuál es el nivel lector que nosotros estamos esperando para saber qué pedirles. A esto voy también con las lecturas, por ejemplo. Podemos estar reforzando lecturas o leyendo cuentos en casa, pero a lo mejor estos cuentos no están ajustados a la edad de los niños. Hay cuentos, si mi hijo está leyendo sílabas simples, ma, ca, ta, pe, y no trabadas, como por ejemplo pra, cra, tra. Hay cuentos que están hechos por completo con palabras que solo tienen estas sílabas sencillas. Licenciada, ¿alguna última recomendación que quiera brindar? Ya se nos acaba el tiempo, sé que esto da para muchísimo más. Sí, bueno, quería hacer la salvedad de que como recurso para apoyo a la lectura, nosotros desde hace casi un año somos representantes del método Glyphing en Panamá, y este método está disponible para el uso de terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas del lenguaje, que puedan y quieran usarlo dentro de sus consultas y de sus intervenciones. Y también para escuelas que quieran apoyar el proceso lector con una herramienta como la que es el programa Glyphing. Bien, muchísimas gracias, licenciada Dariana González, consultora educativa, por habernos acompañado esta mañana y darnos importantes recomendaciones al momento de que el niño va a comenzar el tema de la lectura y también la escritura. Gracias por habernos acompañado un momento.